Bueno, gracias por la bienvenida, Lick, y por los saludos y por la asistencia de ustedes. Vamos a hablar un poquito sobre algo, pues, que a todos nos compete, ¿no? De una u otra manera. Hemos oído hablar mucho de sueldos y salarios, y pero sí, cómo se manejan, qué tipos hay, qué significa todo eso, es bueno o malo un bajo salario, un alto salario, en tanto a la cuestión financiera o en la cuestión de desarrollo personal o profesional. Hay muchas cuestiones que rodean esto, ¿verdad? Muchas veces unas muy buenas prestaciones no amerita un gran salario y hay muchos detalles por ahí. Pero vamos a platicar un poquito. Lo que dice gestión realmente es administración. Vamos a hablar sobre esto. Cualquier duda, con todo gusto, ya saben. Bueno, ya di algo de la introducción. Nos vamos de lleno a lo que es el mundo del dinero, el mundo del trabajo, ¿verdad? Muchos se estudian muchos años para obtener una posición y un buen ingreso. Otra gente no estudia mucho, empieza a hacer algún negocio y genera ingresos. Entonces, ¿cuál es el meollo de todo esto? ¿Qué tienen las empresas que decir esto? Pero bueno, primero que nada vamos a definir qué es sueldo y salario. Hay diferencias, obviamente. Y pues bueno, empezamos con el sueldo. Dice que es una remuneración fija y es periódica, o sea, se recibe regularmente, pactada en contratos, generalmente todo, o sea, eso es a fuercita, es un contratito y se puede pagar en dinero o especie. Después platicamos un poquito de eso. Siendo la cantidad total y hay deducciones, obviamente, porque tenemos que generar un impuesto. Vamos a seguir con algunas características. Fijo y periódico. Generalmente hay inclusive gente yo vi una empresa que pagaba pues cada 10 días, fíjense, cosa curiosa, no sé por qué, pero cada 10 días pagaba. No pasa nada, la LFA no te exige eso, ¿verdad? También pueden pagar catorcenas o por quincena. Inclusive la ley federal permite que sea una vez al mes, pero siempre y cuando se trate de sueldos, salarios no. Pero ahorita platicamos de eso. Entonces, es periódico, de cuando los contratos colectivos de trabajo, lo que se debe pagar, siempre y cuando no perjudique lo que dice la ley federal de trabajo. Sueldo bruto, bueno, es lo total acordado. Hoy vas a ganar 15, pero se sabe por default que va a haber deducciones de tu parte del Seguro Social, del ICR y alguna otra cuestión interesante por ahí. Hay un sueldo base, o sea, tú vas a ganar 15, por lo tanto, ese es un sueldo base. Y ya si tu contrato dice alguna prestación adicional, pues que bueno, obviamente tienes las de la ley que ahorita vamos a platicar, eso se da por default. Tú te contratas en una empresa, tienes un sueldo base y hay prestaciones de ley. Eso es por default, ¿verdad? Entonces, pero si el contrato dice alguna otra cuestión diferente, pues se respecto a lo del contrato. Sueldo integrado, bueno, ahí incluye aguinaldo y vacaciones, eso vamos a platicarlo un poquito. Pero el salario es es un poquito diferente en cuanto a que no es tan fijo el salario. El salario sí puedes pagar al día, ¿eh? Pero no más de 7 días, o sea, por lo tanto se paga por semana el salario. Este, por hora, por tarea, por comisión o un monto fijo. Oye, te voy a dar 3,000 pesos a la semana. Ah, bueno. Y hay unos mínimos, ahorita vamos a hablar. Entonces, la diferencia al sueldo es que el salario es variable. Puede tener premios de puntualidad, premios de asistencia, premios de productividad, puedes pagarle horas extras y generalmente el sueldo no. El sueldo tú puedes quedarte más tarde, no hay horas extras, no hay premios de puntualidad, no hay nada. Se supone, por lo tanto, que el sueldo es mucho más alto. Yo te pago un sueldo y ya tienes que realizar ciertas tareas. Obviamente hay unos horarios para fijarlos en los contratos, pero los horarios se pueden variar, ¿verdad? Puedes llegar más tarde, más temprano, y aún así, pues recibes lo mismo. A menos que tu contrato diga lo contrario, que recibirías horas extras y todo lo demás. Pero generalmente, cuando hablo generalmente es un 90%, tienen esos componentes del salario y por lo tanto es variable. Ya sabemos que el salario mínimo que paga una empresa
se tiene que agregar algunos créditos fiscales y cosas por el estilo, pero varía, no siempre va a ser el mismo. Si yo llego temprano y soy puntual, tengo un extra. Trabajo horas extras, pues una hora extra, ¿verdad? Y hay algunas otras gratificaciones que pueden ampliarse. Eso se le da como incentivo al trabajador de la base, de las más bajas de la empresa, operativamente hablando, ¿verdad? Entonces, este salario está regulado por la ley, ¿verdad? Y es un ingreso que tienes que hacer. Vamos a ver entonces los orígenes de los nombres. Si vamos a hablar sobre esto, tenemos que hablar sobre cómo se está originando. Vamos a ver qué significa. Bueno, salario viene de la palabra salarium, proviene del latín y significa pago de sal. Y solidus significa sueldo. Proviene en latín, era una moneda de oro creada por el emperador Constantino I el Grande. Por eso se veía más fijo o más valor el sueldo. Recibe sueldo, recibe salario, ¿verdad? Generalmente los sueldos son más altos, ¿verdad? Porque ya pues, tú tienes ya más libertad de quedarte un poquito más en la empresa y el patrón ya se despreocupa un poquito de darte más prestaciones, sino las de ley nada más. Y salario, lo que pasa es que en los tiempos allá de los romanos se les pagaban sus moneditas ahí, pues, acuérdense, está en medio del desierto, por Medio Oriente o Libia, Egipto, y cuando sudas, pues se supone que es mucha sal también la que sudas. Y si no comes sal, te empiezas a deshidratar y empiezas a convulsionar. Entonces les daba una bolsita con sal. Y ahí se le llamó salarium. De ahí vienen las palabras, generalmente las dos del latín. Ese es el origen de los nombres. Aquí en México, pues bueno, al principio eran pagos en especie. Acuérdense que el trueque era lo más grande. De hecho, me sorprendió mucho que en la Primera y Segunda Guerra Mundiales la gente, pues el dinero no valía mucho porque no había más que hacer. Pero yo quería una maleta y te la cambiaba por un abrigo. O sea, ahí se metía en el mercado de trueque, porque el dinero realmente pues no valía. Las tiendas y todas las fábricas estaban destruidas. Y desde tiempos inmemoriales el trueque siempre ha sido pues una forma de pago. Cuando se hace la Revolución Mexicana, pues ya se formaliza el concepto de salario mínimo, porque antes se pagaban pues, como quisiera el patrón, pero se empezaron a hacer leyes. Eso se consagró en la Constitución de 1917, ¿verdad? Ese, y ya se hizo ley, ¿verdad? Ya con la Ley Federal de Trabajo, que inició en 1970. Siguiendo con la historia de orígenes de sueldos y salarios, este, ahí existían formas de tributo, se pagaba todavía en especie, y ya, bueno, los trabajos se pagaban de esa manera, alguna moneda que por ahí había, ¿verdad? Pero era muy incipiente, no había mucho de esto. Entonces, ya en la Revolución Mexicana por ahí, se dio la necesidad de regular esas condiciones laborales. Entonces, ya se empezó a pensar con la idea de un salario mínimo suficiente. Se supone que por ley, un salario mínimo debe cubrir las necesidades mínimas de una persona, ¿verdad? Entonces, de ahí salía el detalle. Aunque no cumplió su propósito, ahora aparentemente pues ya lleva como está aumentando mucho cada año el salario mínimo, pues va a una cuestión ascendente. Álvaro Obregón emitió el primer decreto del salario mínimo para jornaleros en México, y eso fue un portaestandarte muy bueno en 1915. Ya en la Constitución de 1917, como le comenté ahorita, pues ya se estableció el salario mínimo como un derecho, definiendo como la cantidad necesaria para un jefe de familia. Y está estipulado en el artículo 123. El desarrollo ha sido lento, pero pues ahí la lleva. Entre los años 30 y 40 se fijó, fíjense, el salario mínimo 1 peso 50 centavos diarios en 1934. Y a mi abuelo, fíjense que estaba en aquellas épocas, esos 1.50 pesos eran de oro o de plata, no eran de metal como los de ahorita. Ya en 1970, la Ley Federal de Trabajo reglamentó el artículo 123 constitucional, ya definió el salario mínimo y sentó las bases para la regulación. Y se consagró la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con la SAMI. Pero bueno, fíjense que el salario mínimo, como dice ahí, unidad de medida,
se usó como unidad de medida muchas décadas. Oye, hay una multa de tránsito, son 3 salarios mínimos. Oye, hay que no pagaste 20 salarios mínimos. O una multa porque te estacionaste mal, 5 salarios mínimos. Entonces le daba mucho miedo al gobierno aumentar el salario mínimo porque aumentaba multas y aumentaba todo lo que querías. Por eso hay veces que se quedó muy estancado. Ya eso se quitó con las sumas. Se creó una unidad de medición separada del salario mínimo y fue donde el salario mínimo empezó a incrementarse hasta ahorita. El salario mínimo ha sido objeto de muchas cuestiones de reformas y que se le agregan cosas. Y pues bueno, hablando sobre algo de la administración de sueldos y salarios, porque ya en cuestiones empresariales, pues sí es delicado en ese concepto, ¿verdad? Porque a veces que dices tú, oye, yo soy gerente y gano 20, pero hay otro gerente que hace lo mismo y gana 30. Ahí te vamos a platicar por qué pasa esas situaciones, de lo que me puede ocasionar problemas si no lo explico bien. Entonces aquí vamos a agarrarnos a Chavenato. Este señor pues es un gran autor de libros especializados. La administración de sueldos y salarios, por lo tanto, busca crear y mantener una estructura salarial equilibrada, justa y equitativa. Aquí se debe reconocer el esfuerzo, la habilidad del trabajador y también pues cuánto vale su puesto, porque los puestos son muy importantes, ¿verdad? Esto se hace de administrar adecuadamente para motivar, atraer y retener talento, porque eso es lo que ocupa la empresa. Estamos viendo un grupo de gentes pues, en su trabajo y están generando riqueza, de cierta manera. Eh, También esto, hablando, es que es un intercambio, o sea, que tú me das un trabajo y yo te doy una compensación. La estructura debe ser lo más equitativo posible, ¿verdad? Y también hay políticas salariales que son muy importantes en la empresa. ¿Cómo incentivas a la gente? ¿Qué es lo que sucede? Siempre van a tener sus sueldos, siempre van a aceptar sus salarios. A veces que pueden darte un bono extra. Pero hay que tener cuidado, si tú das un bono, la gente el otro año lo va a esperar, porque hay veces que dicen, se va a repetir y puede generar incertidumbre. Por lo tanto, en todas las estructuras y todas las políticas salariales debe haber congruencia y una excelente comunicación con toda la gente, inclusive la base, que es la más importante, porque a veces que uno puede hablar con los directores o los gerentes y la base no se entera bien, porque a lo mejor como la cuestión del teléfono es compuesto, no llega como debe de ser la comunicación a las bases. Por lo tanto, es importante juntas, reuniones, comités, para que esto se establezca de una manera justa y equitativa. Entonces, hay mucho más beneficio, no nada más es una remuneración que me da, sino también tengo servicios de social, higiene, seguridad, etcétera, etcétera, que vamos a hablar ahorita un poquito más adelante. Bienvenidos todos. Bueno, me pueden decir, bueno, profe, pues ¿cuáles son los objetivos de la administración de sueldos y salarios? Básicamente, estamos dando un intro con esto. Pues bueno, aquí yo tengo que ser muy especial porque mi objetivo de una administración de sueldo y salario no nada más es recibo el dinero y lo disperso. Recibo el dinero y lo disperso. No es tan sencillo así. O entras a trabajar, te catalogo yo en una posición especial que va a ser cierto sueldo o cierto salario. Y ya esto, no. Tiene uno que ver el perfil del trabajador también y también el puesto, ¿verdad? Porque dice, oye, pues es una persona de limpieza, pues realmente no tiene muchas responsabilidades ejecutivas, los sueldos son mínimos. Por eso también hay unos mínimos profesionales que te vamos a platicar de eso. Pero bueno, tenemos que tener una equidad lo más posible, ¿verdad? Porque siempre surgen problemas. Pero ¿qué sucede, profe? Porque, pues como usted decía, yo soy gerente y gano 20 y un gerente que gana 30, ¿por qué? Ahorita vamos a ver esa estructura. Todo esto contribuye a que eso jale bien, ¿verdad? Bueno, vamos a ver las regulaciones y tipos de salario. Bueno, todo está regulado por la Ley Federal de Trabajo, ¿verdad? Y en cuanto a salarios mínimos, es la CONASAMI, como les había comentado, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, son los que determinan pues estas situaciones y nos dan las normativas adecuadas para el buen funcionamiento de estas políticas de sueldos y salarios que debe tener la empresa. Entonces vamos a platicar un poquito sobre esto.
Principales tipos y clasificaciones de salarios son salario mínimo general. Hay dos zonas gigantes. Antiguamente había zona A, B y C en México. La zona A, que era Monterrey, Guadalajara en México, tenían un salario mínimo más alto. La zona B, ciertos estados, era un poquito más abajo, y la zona C, generalmente en lo rural, era mucho más bajo el salario mínimo. Después se unificó todo el país, pero se vio que aún así, pues se mejoraron mucha gente porque aumentó el salario de cierta manera. Un poquito para los que tenían salario C, pues se subieron todos a la. Pero en la frontera, pues nada más cruzarla y ganabas 20 veces más. Entonces el gobierno determinó dos zonas, en la frontera ganas más. Por ejemplo, ahorita ya con la subida del salario mínimo, que fue el 13%, más un crédito al salario de 500 pesos, pues está sacando ya 10,000 libres, que no tiene impuesto eso. Pero en la frontera están en 13,500, más los 500 pesos son 14,000 al mes libres, que aún así, pues no es mucho, ¿verdad? Porque ya están en 450, pónganle al día, y te cruzas al otro lado y te pagan $10 la hora. O sea, en 2 horas sacas lo del día. O sea, como quiera estamos muy abajo, pero se están haciendo buenos intentos para retener a los trabajadores con nosotros. Entonces, si en la frontera son prácticamente 14,000 pesos y en todo el país mínimo 10,000, ya empieza a ser competitivo tu ingreso, ya empieza a tener mejor ingreso. Pero como les comentaba, también en salarios mínimos profesionales. Oye, un tablajero, o una persona que está en una carnicería, o una persona que está en el mecánico automotriz, o un técnico contador, todos tienen salarios mínimos. Por eso muchas veces, fíjense lo que les voy a decir. Si ustedes están ganando, hagan de cuenta, ustedes son técnicos de contabilidad. Pues el salario mínimo profesional debe ser en 15, vamos a suponer. Pues yo no tengo obligación de aumentarte. Tú estás pagando, te estoy pagando más del salario mínimo que me exige la ley. Pero aún así muchos empresarios pues te dan la inflación un poquito más ahí para que vayas teniendo tu nivel de ingreso más o menos ajustado, ¿verdad? Pero no están obligados, ¿eh? Porque hay salarios mínimos profesionales. Entonces si tú vas a demandar a la empresa, pues no vale porque va a decir, estoy pagando más. Pero ahí la cuestión es, yo quiero retener o no al empleado. Le doy un poquito más, hombre, que no haya problema. Las formas de pago, por ejemplo, hay por unidad de tiempo, se paga en función del tiempo trabajado. Yo te trabajo por día o por semana, o ya es temporal o definitivo. También por unidad de obra, el pago se basa en la cantidad de trabajo completado. Eso se usa mucho en la construcción. Por comisión, yo vendo mesas y sillas, pero yo no las hago. Entonces soy comisionista, entonces tú me pagas también la comisión de eso, también es válido. Y también hay salarios mixtos donde se cruzan todo eso. Puede ser comisiones, puede ser un pago base, detalles por el estilo. Si hay dudas, con todo gusto. Ok, vamos a ver las jerarquías y vamos a explicar un poquito eso de la gerencia, que ganaba 20 y otro 30. Aquí está. Primero que nada, todo tiene que hacerse lo más equitativo posible, ¿verdad? Por lo tanto, tienes que evaluar los puestos de trabajo. El puesto, no estás hablando de la persona. ¿Qué tanta responsabilidad amerita ese puesto? ¿Qué tanta complejidad debe de tener? ¿Qué habilidad debe de requerirse? ¿Y cuánto vale para mí ese puesto yo como empresa? Pues yo lo catalogo que vale tanto, pero tiene que tener una evaluación de ese puesto. Ya después ya están vacantes algunas y ya digo yo, pues este puesto vale tanto, el que quiera meterse, y adelante. Bandas salariales, es ahí lo que les quiero comentar. Se establecen rangos salariales por cada nivel opuesto, ¿verdad? Con un mínimo, etcétera. Muchas de las empresas, o casi todas, y unos bancos también, y de todas partes, vamos a suponer que tú eres analista y entras a un banco. Generalmente hay tres niveles, A, B y C. Entonces yo entro y el C, haz de cuenta que está ganando 16,000 pesos, pero el B está en 18, 19 y el A está en 22 más o menos. Entonces yo puedo llegar, tú eres analista y no te explica nada, como muchas veces es usual, nada, no te explica nada. Y por eso hay confusiones y pues estás incómodo.
Oye, te vas a ganar 16. Ah, pues está bien, muchas gracias. Sí acepto. Eres analista, perfecto. Pero te das cuenta que hay muchos analistas que ganan 22 o que ganan 19 y andas inconforme. Oye, pues yo hago lo mismo y miren lo que están ganando ellos. Regularmente, cuando entras a un puesto de analista, gerente, lo que tú quieras, hay bandas salariales. Usualmente te dejan en la más baja, porque si no das el kilo, pues te remueven, no están pagando mucho por eso, te remueven. Entonces, yo te contraté, pero si no funcionaste, pues te tengo que liquidar, ¿verdad? En este caso, con un salario alto. Yo primero te pongo en la banda más baja para probarte. Ya pasando un poquito el tiempo y veo resultados, yo te evalúo y puedes llegar a analista B o gerente B, que te vas a 18, 19. Pero tienes que estar bien establecidos los méritos que se ocupan para que puedas llegar a esos rangos. No tanto la antigüedad, no, no por ahí no va. Hay unas empresas que si lo toman en cuenta está muy bien, no, no les digo nada. Pero si la persona está demostrando talento, se desarrolla muy bien, hace propuestas, realiza proyectos, mil de cosas, pues amerita que lo aumentes para que no se salga. Ya empieza a ser una función. Pero hay bandas salariales, precisamente por eso. También obviamente hay niveles jerárquicos, está el jefe, subjefe, jefe, subgerente, gerente, subdirector, director, y así se va. ¿Verdad? Entonces, esa son estructuras salariales. Bueno, prestaciones. A mí me han dicho siempre que he preguntado a todos mis alumnos que están conmigo en contabilidad, finanzas, les digo, ¿qué les gustaría más? ¿Un buen sueldo o buenas prestaciones? El 90% me dice que buenas prestaciones. Increíble. Entonces, pues ahí estar muy al pendiente. ¿Qué vacaciones? Entonces, el aguinaldo por ley, eso es la cuestión por legal, ¿verdad? Que estaba hasta ahorita en México. El aguinaldo 15 días, pagaré antes del 20 de diciembre. Si no, la empresa se hace crear una multa. Esto puede variar. En las cuestiones de gobierno se paga antes del día 10. En los bancos se paga antes del día 10 de diciembre. Pero son políticas internas. ¿Sí? Se supone que entre más antes tengas tu dinero, pues puedes programar mejor tus gastos decembrinos. Pero son 15 días. Está la propuesta de subirlo a 30. Pues a ver si prospera. Vacaciones y primo vacacional. Tras un año trabajado, tienes 12 días de vacaciones pagadas, más el 25% de prima antigüedad. Entonces, de los 12 días, haz de cuenta que tú ganas 100 pesos diarios. 12 días te vas, haz de cuenta. Pone 2 semanas. Te pago tu quincena, 1,500 pesos. O sea, ya son vacaciones pagadas. Tú no viniste y yo te pagué. Pero el 25% significa que de esos 15 días, vamos a suponer, el 20, que son 1,500, nada más multiplícalo por el 25%, y eso es lo que te tiene que dar de prima vacacional. La idea es de que con la prima, pues, te ayudes un poquito si sales de vacaciones, ¿no? Que sabemos que es poco. Hay empresas que pagan más, por ejemplo, en gobierno llegan a pagar hasta el 70% de prima vacacional, ¿verdad? No te dan de los 15 días no te dan 2, 3 días, te pueden dar hasta 10 de sueldo. Por ejemplo, en los bancos es un 55% de prima vacacional y ya depende de la empresa. Y si la empresa tiene esas buenas prestaciones, pues la gente no se va tan fácil. Días de descanso es uno por cada 6 trabajados. Seguridad social, pues es el IMSS, ¿verdad? Aquí muchos patrones deben estar muy al pendiente de asegurarlo. Llega una persona nueva, tú la contratas y el seguro social, tú lo das de alta y todo, y eso se te da 4 días para que lo des de alta. Pero si el día siguiente se accidenta, es culpa tuya. Entonces, por eso inmediatamente en ese día o al día siguiente empiezan a darse las altas en el IMSS. Tú pagas una cuota, pero es una seguridad para ti, porque se llega a accidentar y tú tienes que pagar todo, aparte pues, de las multas. Pero el IMSS, pues bueno, es una buena prestación. También tenemos el PTU, la prestación de utilidades. De hecho, años, muchos empleados y gente no ha recibido utilidades en muchos años, ¿verdad? Se recibían muy bien. Este, Tienes derecho al total del 10% de las utilidades que tenga la empresa. Ese 10% se distribuye a todo el personal. Primero que nada hay una cantidad fija en general y después se diferencia por los sueldos.
se da otra cantidad para diferenciarlo un poquito. Pero primero a todos les das 20. Ah, bueno. Pero ya por sueldo pueden recibir 2, 3 mil pesos más y otro 1,000 pesos, y ahí se va la variación. Por eso la utilidad de SACA es un poco distinta. Hay licencias de maternidad, 12 días, 12 semanas con goce de sueldo, y ahora la de paternidad, que son 5 días hábiles. Y está muy bien, ¿verdad? Porque es que papá nomás está con el teléfono a ver cómo está todo, y la señora ni se puede mover, ¿quién le ayuda? Por lo tanto, son días muy especiales y sí hay que estar apoyando esto. Prima dominical, 25% adicional al salario por trabajar el domingo. Y está la prima de antigüedad. Esto se da por ley a los 15 años de estar trabajando. Aunque tú renuncies o te corran, tienes derecho a que te den 12 días por él. Dan un día por mes. Significa que el año tiene 12 meses, entonces son 12 días de salario por él. Así de simple. Pero hay, por ejemplo, en gobierno son a los 5 años. En el IMSS son 5 años, en los bancos a los 5 años. Te llega ahí una nota en tu nómina, dice prima de antigüedad y te dan unos 100 pesos, 200 pesos. Pero ya estás con antigüedad, entonces te llegan a correr o algo y te dan tu dinero. Pero vamos a hablar algo raro, el salario emocional. Vamos a hablar brevemente del salario emocional porque eso es poco se habla, ya sea sueldo y salario emocional. Fíjense esta frase de Steven Paulman. Dice, antes se tiene un alto concepto de alguien que se dedicaba toda su vida a la empresa. Ahora posiblemente muchos lo creerían digno de compasión por no tener vida personal. Todo el día en la empresa, no tenía vida familiar. Antiguamente se aplaudía, era muy buen trabajador, pero ahora pues te da un poquito de tristeza, ¿verdad? Aquí hay varias definiciones, pero vamos a ver una de perdido. Se refiere a factores no relacionados con el sueldo. El salario emocional no es dinero, sino todo lo que te rodea. Por ejemplo, yo tengo una buena oficina, pues qué padre, me siento a gusto, ese es salario emocional. Oye, tengo mi café a un lado, salario emocional. Oye, de repente le pido permiso al jefe para salirme tantito y me da permiso, ese es salario emocional. Tengo cierta libertad, cierta tolerancia. Es todo lo que rodea que no se apaga, ¿verdad? Entonces, la infraestructura, el trato del jefe, el medio ambiente, todo eso es salario emocional que toma mucha en cuenta la gente ahorita. Estamos viendo que me motiva a mí porque hay crecimiento, satisfacción personal, hay reconocimientos, etcétera, etcétera. Hay incentivos. Si tú lo percibes como algo que te va a facilitar, eso es importante ver. Pero fíjense, ya para terminar el salario emocional, un estudio de la consultora Mercer HR Consulting, elaborado con la participación de 368 empresas en 19 países, muestra que la mitad de las empresas solo incluye el salario y los beneficios en su estrategia de retribución, no incluye el salario emocional. Sin embargo, el trabajador ya aplica eso. El salario emocional, por ejemplo, si ya estás grandecito en la empresa, ocupas más, el salario emocional que tengas un cuidado de salud, planes de jubilación y un reconocimiento a tu experiencia. La generación X, que tanto se ha hablado de ellos, quiere balancear vida y trabajo, más home office, más días libres, que los estén haciendo coaching, más capacitación y desarrollo profesional. Los que han nacido entre los 80 y el año 2000, pues necesitan ser más activos, una cuestión más digital, por así decirlo. Más esparcimiento, un poquito más de tiempo para proyectos personales, un poquito más de libertad básicamente. Si tú sabes un buen salario emocional, como dice arriba, hay 33% más de producción y el ausentismo baja al 51%. Esto lo tiene mucho Google. Bueno, beneficios de un buen salario. Hay motivación, hay compromiso, se hace justicia, se es transparente, que es más importante para evitar conflictos laborales. Hay mucho desarrollo personal y confianza y lealtad. Son beneficios interesantes cuando se sienten bien retribuidos la gente, o lo justamente retribuidos. Para la empresa, pues una empresa feliz, tiene talento, lo está reteniendo, el clima laboral son adecuados, hay mucho control de costos en eso, por lo tanto, evita discrepancias ahí en lo que estás pagando, toma decisiones más eficaz, simplifica negociaciones, procesos, mejora tu imagen corporativa de que es una empresa que paga bien, tiene buenas prestaciones y trata muy bien al personal.
y por lo tanto te ayuda a eso a cumplir objetivos. Pero ¿qué pasa si no lo haces? Obviamente hay consecuencias. Desmotivación, desconfianza, baja productividad, alta rotación del talento que se van, no, ya nos vemos, y buscan otros horizontes, obviamente conflictos y estrés, ¿verdad? Cuando no se maneja bien una política de sueldos y salarios, ¿verdad? Entonces, no hay una percepción de que sean justos, o nunca me reconocen, no son transparentes, he preguntado por qué me rebajaron esto, empieza a haber mucho desorden en eso. Acuérdense que lo más delicado es la paga. Consecuencias externas, pues las empresas si no pagan bien, muchas empresas están evitando pagar bien, ¿verdad? Pero buscan eludir lo más posible el fisco y lo demás. Yo creo que es normal en todas partes, pero por lo tanto pueden tener problemas fiscales y legales. La reputación también baja bastante y por lo tanto hay una pérdida de ventaja competitiva porque la cuestión moral, la cuestión de honestidad, también vienen en los ISOs de calidad, ¿verdad? Entonces eso baja mucho la perspectiva de la empresa. Vamos a poner ejemplos de algunas empresas que suelen ser las mejores prestaciones, bueno, que son más altas en lo normal. Hay muchas, ¿eh? Pero vamos a poner a Bimbo, dice Google, mucha cultura, mucha compensación, Hewlett Packard, tiene beneficios más avanzados, pero bueno, por ejemplo, Costco te da despensa, horarios flexibles, BBVA es más inclusión, Toyota es muy atractivo por las prestaciones, CFE por el contrato colectivo, FEMSA, pagan un poquito más de lo usual y tienen un poquito mejores prestaciones. Eso hace que la gente les atraiga a estas empresas. Ellos dan mucho lo que son servicios médicos mayores. Hay un compañero que está en una empresa aquí por Santa Catarina y le da servicios médicos mayores y servicios médicos menores para él y su familia, ¿no? Está bien tranquilo, bien relajado. Fondos de ahorro, bono de desempeño, participación de utilidades, cajas de ahorro, todo eso es importante para que la gente se quede, se sienta contenta, porque está haciendo una remuneración bien y pues bueno, ahí están haciendo su nichito. Hay más desarrollo personal y pues unas vacacioncitas no está tan mal, ¿verdad? Porque ya la gente un poquito más descansada. Vamos a ver un pequeño video de 2 minutos que resume un poquito esto. Diferencias entre sueldo y salario. En el ámbito laboral, es común que se utilicen indistintamente los términos sueldo y salario, pero es importante destacar que tienen significados específicos que reflejan distintas formas de compensación por el trabajo realizado. Comprender las diferencias entre ambos conceptos es fundamental para tener una visión clara de los derechos y responsabilidades que conlleva cada tipo de remuneración. Sueldo, definición y características. El sueldo se refiere a la cantidad fija que recibe un trabajador por unidad de tiempo trabajada, generalmente expresada en forma mensual. Este monto no suele variar, independientemente de las horas efectivas trabajadas, y se establece en el contrato laboral entre el empleado y el empleador. Es típico en empleos que no requieren registrar horas específicas de entrada y salida, como puestos gerenciales o administrativos. El sueldo se calcula como una cantidad predeterminada y no suele incluir pagos adicionales por horas extras. Salario, definición y aplicaciones. El salario, por otro lado, se basa en una remuneración que puede variar en función del tiempo trabajado o de la cantidad de unidades producidas. Esta forma de compensación es más común en trabajos donde se registra el tiempo exacto de trabajo, como en la manufactura o los servicios por horas. El salario puede incluir componentes variables, como bonificaciones, comisiones por ventas o pagos extras por trabajar horas adicionales más allá de la jornada regular. Aspectos legales y contratos laborales. Desde el punto de vista legal, tanto el sueldo como el salario están regulados por las leyes laborales que determinan las condiciones mínimas que deben cumplir los empleadores al remunerar a sus trabajadores. Estas leyes varían según el país y pueden incluir disposiciones sobre el salario mínimo, las horas extras y los beneficios sociales asociados. Es importante destacar que, aunque sueldo y salario tienen diferencias significativas, ambos forman parte del paquete total de compensación que un empleado recibe de su empleador. Este paquete puede incluir beneficios adicionales como seguro de salud, planes de jubilación, vacaciones pagadas y otros incentivos que complementan la remuneración económica directa. Conclusión.
En resumen, mientras que el sueldo se refiere a una cantidad fija pagada mensualmente independientemente de las horas trabajadas, el salario puede variar según el tiempo efectivamente empleado o la producción realizada. Ambos términos son fundamentales para comprender cómo se estructura la compensación laboral y qué derechos corresponden a los empleados en virtud de cada tipo de remuneración. Muy bien, pues es un pequeño resumito. Vamos a ver ya la conclusión. Agradezco mucho la atención que están prestando. Como conclusión, pues vamos a ver las diferencias entre sueldo y salario, que es importante tenerlas. Sueldo, pago fijo, monto y rol estable, incluye beneficios laborales, basado en experiencia y habilidades. Y el salario, la compensación es variable, por los diferentes premios que les había dicho. Figuran según el tiempo trabajado, no siempre incluye beneficios laborales, está basado en el desempeño. Hay detalles muy fijos en estos dos tipos de remuneraciones. Entonces, la administración de salarios no solo es pagar, sino hay que hacer una estructura muy justa de retribución. Estar monitoreando constantemente los desempeños de la gente y tener establecido un rol de una evaluación. Si la persona está arriba del desempeño en puntualidad, asistencia, aunque sean sueldos, pues puede de repente recibir cada año, en lugar de un aumento de la inflación, aumenta un poquito más por esa situación y va incrementándose el salario. Eso da más satisfacción y mejor desempeño del empleado. Vamos a ver algo de la reflexión ya para terminar, a ver qué dicen los expertos sobre los salarios. Juan Diego Gómez dice, la libertad financiera no se logra cuando tienes un buen salario, sino cuando te das la vida que quieres, sin depender del salario. Bueno, eso es lo que piensa Juan Diego Gómez. No es ético pretender que un trato amable sustituya a un salario miserable. Sería un fraude. Bueno, entonces, eso también es otra forma, otro pensamiento por ahí. Este de Warren Buffett. Si tu salario es tu única fuente de ingresos, estás a un paso de la pobreza. Bueno, y lo dice uno de los más grandes financieros del mundo, los hombres más poderosos, de los hombres más poderosos económicamente del mundo. Deja de disculparte por querer más, o sea, sea ambicioso, quieres, ten la riqueza que quieras. Bueno, es otra frase sobre esto. No existe un salario que compense un mal clima laboral. Hay veces que la gente sale por los climas laborales, son pésimos. Mucha gente no renuncia por querer, renuncia a la empresa, ¿verdad? O le renuncia al jefe. No, 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 es que ya me voy de aquí. Por lo mismo, ¿verdad? Pues no se explican y da unas explicaciones diferentes. ¿Qué es lo que dice este señor? Tu salario es una droga que te dan para que te olvides de tus sueños y sigas siendo esclavo. Es lo que decía el señor Robert Kiyosaki, que recibía el primer cheque ya te agarraba en la esclavitud, porque te quitaba la forma de pensar. No necesariamente es así. Ellos tienen su idea, pero a nosotros nos cae el 20. Entonces tenemos también que desarrollar otra fuente de ingresos. Nada más es eso. Pero es importante lo que dice. John Corsine. Ninguna familia se enriquece de ganar el salario mínimo. De hecho, el salario mínimo actual ni siquiera levanta una familia de la pobreza. Y es correcto. Aún así, no se logra satisfacer las necesidades de una familia mínima de 3 miembros. El señor Jaime Leal, el salario económico atrae talento, el salario emocional lo vuelve exitoso. Y fíjense, no pagas un centavo, es salario emocional. Trato, instalaciones. Doug Seligman, un aumento de sueldo es como un martini. Sube el ánimo, pero solo por un rato. Dice el señor Rockefeller. Fíjense que yo tenía muy mala opinión del señor Rockefeller, pero he estado investigando más sobre él y tiene unas ideas gigantescamente buenas. A mí fue mal comprendido. De que trabaja todo el día no tiene tiempo para ganar dinero. ¡Wow! Duro y preciso. Y la riqueza que tenía Rockefeller, si la ponemos a precios de ahorita, es 10 veces más que la de Elon Musk, que ya casi llega a 600,000 millones de dólares, no sé cuánto. Este hombre fue el más poderoso, el más poderoso de todo el planeta Tierra y todavía nadie lo supera. Imagínense. Otro, trabajar duro te da un salario, trabajar inteligentemente te da libertad. Wow. Vamos a ver esta otra. El dinero no se gana trabajando, se gana pensando. Si se ganara trabajando, los que trabajan de 8 a 5 ya serían millonarios. Entonces hay que buscar otras fuentes de ingreso y otras formas de tener un poquito más de libertad financiera.
sueldos y salarios, su gestión. Ese fue el comentario de hoy. Bueno, o sea, ahí si hay algún comentario o algo, pues así está muy bien. Muchas gracias por escucharme, ¿verdad? Si hay algún comentario, con todo gusto. Vamos a ver. No, pues no sé si hay algún comentario del público. Yo más que nada felicitarte, Armando, muy buen tema. La verdad es de que es muy bueno para también estarlo escuchando con nuestros hijos que ya están en la edad laboral, para poderlo estar comentando en las sobremesas. Muy interesante tema, sobre todo las frases, estas últimas de los Rockefeller, como así como los Rockefeller, pues muchos empresarios que definen perfectamente la cuestión de la libertad financiera en ese aspecto de poderle combinar, como muchos lo hacemos, con un sueldo, con un negocio, cosas por el estilo. Muy bueno, Armando, muchas gracias y de nueva cuenta, muy feliz año para todos ustedes, muchas bendiciones y mucha salud. Fuerte abrazo. Gracias, muy amables. Buen fin de semana. Gracias por estar conmigo. Hablamos. Bye.